discrecionalidad y las obligaciones que tienen son autoimpuestas. Todo el, digamos, sistema de rendición de cuentas es, digamos, autorreferencial. No tienen órganos de vigilancia ni sancionatorios y quedan importantísimas áreas sin regular como es la del cabildeo. Lo que encontramos en materia de información y transparencia es que el marco es insuficiente, se dan datos únicamente formales. No hay, otra vez, sanciones ni órgano sancionador para en caso de que no te quieran dar información y no tenemos ninguna instancia externa legislativa para recurrir a la negativa de información. La total discrecionalidad y ausencia de transparencia en asignación de recursos y su uso, ¿me pasas a la otra? ¿Queda a la que sigue? Queda en este cuadro que realmente sí se los tengo que enseñar, perdón, me llevo un minuto, ¿sí? Fíjense lo que encontramos para apoyos y asignaciones presupuestarias que deciden la Junta de Coordinación Política o la mesa directiva. Una partida, no sabemos de cuánto, de qué monto, adicional a la fracción parlamentaria. Segunda partida, extraordinaria de inicio de legislatura, o sea, aquí también yo le voy a pedir a Enrique Cabrero que cuando iniciemos clases nos dé, por favor, una partida, porque es de inicio de clases, para atender compromisos por términos de gestión. Pues, ¿qué otra cosa hacen los legisladores? Es parte de su tarea. Asignación extraordinaria para apoyo tecnológico, asignación especial de apoyo administrativo mensual. Enrique, por favor, tómanos nota. Para el trabajo legislativo y de gestión. ¿Qué otra cosa hacen los legisladores, señores? Para operación de comisiones legislativas, extraordinario, adicional o especial a la fracción parlamentaria, apoyo para el pago de cuotas por incorporación al seguro de salud. No pudimos averiguar, no es póngame en el seguro de salud, apóyeme para incorporarme, o sea, bueno, y apoyo para el trabajo legislativo otra vez, y ese está repetido, perdón, ya no les carguemos más. Bueno, esto nos lleva a concluir que la calidad normativa de la rendición de cuentas en este país es deficiente, no regula, no sanciona, se rige por un reglamento obsoleto, se tiene que recurrir a acuerdos parlamentarios de manera constante y quedan áreas sin regular. Su calidad institucional es baja, hay una ausencia de órganos de control y evaluación independientes, los órganos de transparencia están sometidos a los intereses de las élites parlamentarias y los recursos institucionales están controlados por los coordinadores. La transparencia y el acceso está sin garantía, hay reservas discrecionales, información parcial y sin acceso al proceso legislativo, lo que nos lleva a concluir, me pasas a la siguiente, que el marco jurídico mexicano ha sido diseñado para que el Congreso exija cuentas, pero no para rendirlas. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. A mí me toca hablar del Poder Judicial. Primero que nada, simplemente dejar testimonio que en este trabajo también intervinieron Adriana García, Ana Elena Fierro y como asistentes de investigación Carla, Liliana y Sergio. Bueno, no mucho más. El caso de los poderes judiciales en este momento nos da un poco una idea de una institución que en términos generales está en la oscuridad. De repente les prendieron la luz y andan medio deslumbrados. Pero precisamente con esta idea de deslumbrados optamos por centrar nuestras fuentes de información en los temas de transparencia y acceso a la información judicial. Ese es un poco el proxy en términos generales que utilizamos dentro de toda la investigación para mantener el guión de cómo construir el tema de la rendición de cuentas. Nuestras fuentes de información en términos generales en ese sentido podríamos decir que son muy amplias, pero de contenido medianamente limitado, y sobre esto voy a regresar en el momento de las conclusiones. Pasamos a la siguiente. El primer tema que abordamos en este trabajo fue cómo entrarle a la rendición de cuentas desde el punto de vista de los poderes judiciales. Y la pregunta esencialmente era, ¿qué hacen los poderes judiciales? Y una vez que definimos muy bien qué hacen los poderes judiciales, empezamos a trabajar entonces de qué deben rendir cuentas los poderes judiciales. Identificamos sobre todo tres grandes áreas del trabajo judicial, digamos. La primera, la función jurisdiccional. A partir de la función jurisdiccional identificamos de alguna manera un poco
cómo deben hacer el trabajo los poderes judiciales, cuál es el principio, cuál es esa imagen del buen juez que pudiéramos tener establecida. Y nos basamos esencialmente en principios establecidos en el artículo 17 de la Constitución. Ahí encontramos que de alguna manera la función jurisdiccional se divide en dos grandes áreas. Una primera área que pudiéramos llamar la función jurisdiccional en forma agregada, es decir, todos los juicios que se están llevando a cabo, ¿qué nos están diciendo sobre el cumplimiento del Poder Judicial con una tarea que es de alguna manera garantizar que los mexicanos resolvamos nuestros conflictos en una vía institucional, es decir, el número total de asuntos? Pero por otro lado identificamos una forma individual de resolución de controversias, los juicios en lo particular, y aquí la pregunta es un poco, para ponerles una analogía muy simple, ¿cómo sabemos si el penalti que pitó el árbitro era penalti? De alguna manera, si eso lo sumamos uno por uno a todos los asuntos que resuelven los jueces todos los días, podríamos terminar quizá en asuntos tal vez de no mucha relevancia, pero podremos también empezar a ver que los jueces resuelven asuntos que atraen desde luego la atención nacional, por hablar de controversias constitucionales, por acciones de inconstitucionalidad o juicios penales de alto nivel. Y a partir de eso empezamos a plantear algunos principios que deben ordenar tanto la rendición de cuentas desde el punto de vista jurisdiccional agregado como la rendición de cuentas desde el punto de vista jurisdiccional en lo individual. En particular en lo individual, el principio de publicidad de los procesos. El siguiente gran esquema que utilizamos fue el de la carrera judicial, que nos garantiza de alguna manera el desarrollo institucional de los funcionarios jurisdiccionales. De alguna manera nos asegura que los jueces que exista cierta imparcialidad y cierta calidad en la producción de las resoluciones. Esto también está de alguna manera planteado a través de principios en el propio texto constitucional y los obtuvimos en ese sentido. Y finalmente, la función administrativa, es decir, la administración de la administración de justicia, válgase en este caso la redundancia. Y aquí básicamente nos estamos basando en los principios establecidos en el 134 de la Constitución. Pasamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, nuestro trabajo se enfoca principalmente en dos áreas fundamentales de información. Uno, la jurisprudencia, qué piensan los jueces sobre la rendición de cuentas, y segundo, las funciones de los poderes judiciales vistas desde los informes de actividades de los presidentes de los tribunales, desde las páginas de internet o desde el tema de la normatividad. La muestra que tenemos es de 11 poderes judiciales y del Poder Judicial Federal. Pasamos a la siguiente, por favor. La lámina que tenemos a continuación nos muestra un breve resumen de la jurisprudencia, pero tiene algunos elementos interesantes que me gustaría subrayar. Primero de ellos, la tutela de la independencia judicial. Cuando los jueces hablan de rendición de cuentas o cuando el tema de rendición de cuentas llega a una sede judicial, lo primero en lo que piensa un juez es ¿dónde está mi independencia? Si mi independencia es violada o no es violada y por qué un poder externo o un externo debe interferir dentro de las actividades jurisdiccionales. Este es en realidad el tema central de todo un debate jurisprudencial que podemos rastrear en muy buena medida con ejemplos desde el año 2000, pero podríamos encontrar algunos ejemplos anteriores. Aquí tenemos una tensión entre rendición de cuentas e independencia. Una tensión aparente, diría yo, en muy buena medida me parece que y de alguna manera es lo que se argumenta, una consecuencia necesaria de la independencia es precisamente la rendición de cuentas. Es decir, los jueces tienen que dar buenas cuentas de la independencia que las instituciones democráticas les dan sobre el ejercicio de la función que van a realizar. Y en ese sentido encontramos algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, la idea de ratificar a los jueces. El artículo 116, la fracción tercera, habla de que los jueces o los magistrados de los tribunales superiores de justicia, después de que terminan su periodo al servicio de la justicia, tienen la posibilidad de ser ratificados. Y este proceso de ratificación puede ser precisamente un proceso de rendición de cuentas mediante el cual los jueces de alguna manera dan buenas cuentas al organismo ratificador, típicamente los congresos de los estados, sobre la función que realizaron. Aquí tenemos muchísima jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones en las que se debe ratificar a los jueces. El problema que encontramos es que más que una lectura de rendición de cuentas, la jurisprudencia privilegia el tema de la independencia judicial. Aquí me parece que ese es uno de los retos que tendríamos que ver. Y el último ejemplo de jurisprudencia tiene que ver un poco con la función jurisdiccional o la operación cotidiana del Poder Judicial desde el punto de vista de
la administración del propio Poder Judicial. En ese sentido, una resolución reciente habla de la posibilidad de que el Poder Judicial efectivamente se abra a la Auditoría Superior para casos muy específicos y ajustándose al tipo de programas que presente en el presupuesto acorde el propio Poder Judicial. Pasaríamos a la